como siempre estamos acá desde la oficina creativa, evidentemente, del programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Simón Bolívar, sede Barranquilla. Hoy estamos con una invitada directamente desde Argentina, la doctora María Alejandra Kingersky. No sé si se pronuncia exactamente así, ella me corregirá muy pronto ahora que la vea. Sí, nos va a corregir ahorita, no te preocupes. Yo creo que sí, altamente probable. Ella es profesora titular en la Universidad del Aconcagua, en Mendoza, Argentina. Es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Internacionales Laborales. Lidera investigaciones sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones de empresas mendocinas. Así se pronuncia, claro. Sí. Es coautora del libro Marketing para Emprendedores y MyPymes. Combina su rol académico con la dirección de la consultora Craneando T y experiencia en empresas como Grupo Arcor y Telecom Personal. Cuenta con experiencia de intercambio docente internacional en España, Francia y Colombia. Bueno, para mí ya también es amiga de la casa, aunque no la conocemos personalmente, pero sé que ya ha estado por acá visitándonos. Bienvenida, doctora. Para nosotros es un placer tenerla acá en la oficina creativa. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Yo a la universidad ya estuve 2 veces y la verdad es que me encantó mi experiencia de conferencista en la universidad, y en Colombia he estado muchas veces más. Y me gusta muchísimo Barranquilla también, así que bueno, nada, para mí es un placer. Hablando de este tema tan interesante de la inteligencia artificial y aprovechando sus conocimientos, ¿cómo el análisis de datos está cambiando los requisitos de experiencia de usuario, que conocemos como UX, y diseño de interfaz como UI, que deben considerar, en este caso, por ejemplo, nuestros estudiantes o ya como tal, ingenieros multimedia? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque hoy en día la evolución que tenemos en el análisis de datos, yo que bueno, vengo más del lado del marketing, nos permite entender al usuario con una precisión impresionante. Entonces, para mí, para los ingenieros multimedia, resulta fundamental pensar en interfaces que se adapten al comportamiento real del usuario, ¿no? O sea, que podemos tomar datos casi en tiempo real, ¿no? Entonces, para mí, con respecto a ese tema del análisis de datos, el análisis de datos en general en marketing cambió todo, ¿sí? Muchas veces decimos esa frase, dato mata relato, sí. Y nos estamos basando muchísimo en los datos para la toma de decisiones, y digamos, los ingenieros en multimedia no están exentos tampoco de eso. Sí. Doctora Alejandra, mire, nosotros acá tenemos unas secciones que se llaman pues nuestras preguntas creativas. Son esas preguntas que exigen pues unas respuestas pues un poco más elaboradas, un poco más de polémica, de temas que son quisquillosos. Entonces vamos con la primera. Bueno. Correcto. Bueno, sabemos, y tiene que ver con todas esas habilidades futuras de reemplazo o no de reemplazo. Y la pregunta que se hace muchísimo de nuestros creativos es, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar qué cualidades o habilidades del ingeniero multimedia? ¿Cuáles reemplazaría y cuáles no? Bueno, es una excelente pregunta, y es algo que también mis alumnos me consultan. Bueno, ¿de verdad nos va a reemplazar la IA? Estudio esta carrera, ¿para qué seguir, no? Pero yo, digamos, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, que la inteligencia artificial genera contenido, imágenes, video, música, ¿sí? Pero aún no puede reemplazar la creatividad humana y esa empatía ni el pensamiento crítico de la manera que lo hace el ser humano, ¿sí? Todavía no lo ha podido hacer. Estas son habilidades para mí fundamentales, como vos decías recién, que tienen que desarrollar los ingenieros multimedia. Yo creo que tiene que tomarse a la inteligencia artificial como una herramienta. Justamente la semana pasada, en una clase, apunté a eso. O sea, la inteligencia artificial tiene que ser nuestra herramienta que digamos, que potencie nuestra creatividad, que potencie nuestro trabajo, no reemplazarnos, ¿no? Y yo creo que esa creatividad humana, que también
en cierta manera los incentivo a todos a cultivarla, ¿sí? No es que uno nace creativo o deja de, o no es creativo, ¿no? Eso también, hay muchos ejercicios y muchas maneras de incentivarla. Y ese pensamiento creativo resulta fundamental. Y hasta ahora, o sea, la IA potencia el trabajo humano, pero no lo ha podido reemplazar con respecto a la sensibilidad, a las emociones y al tema de la imaginación. Ahora que usted mencionó algo entre todo eso que dijo muy interesante, te dijo en una clase, como Ujú. sabemos que evidentemente está en lo educativo, ¿no? Sí. Mm, ¿Cree usted que ha cambiado un poco su manera de trabajar con los estudiantes a partir de la influencia de la inteligencia artificial? Y si es así, ¿cómo, más o menos cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha cambiado? ¿Se ha integrado esto? ¿Ha sido un problema o ha sido positivo? Sí, bueno, hay miles de variantes para esto, ¿no? Pero más Sí, desde su experiencia como docente, como profesora, ¿cómo lo ha visto? Para mí, digamos, como un poco, yo me gusta investigar mucho y estoy como a la caza de tendencias, ¿no? De cazadora, que siempre estoy con lo último. Yo empecé a investigar inteligencia artificial hace 3 años, desde el punto de vista del marketing. Entonces yo ya veía que venía, pero bueno, veía muchos colegas muy reticentes a esto. En mis clases de este año directamente ya arrancamos eh, aprendiendo cómo usar la inteligencia artificial para la investigación de mercado, ¿no? De manera efectiva y de manera seria, ¿no? Así que, por ejemplo, la primera clase les hice hacer un trabajo que lo tenían que hacer, digamos, que tenían que pedirle distintas opciones o distintas maneras de resolver un caso sobre investigación a la IA y ellos tenían que discernir qué datos estaban bien o cuál les parecía que era más acorde a la realidad de un contexto que yo les planteé, ¿no? O sea, se requiere todo un aprendizaje. Obviamente que el alumno quizás lo puede tomar, ay, qué bueno, le subo la consigna y que me lo haga la IA, pero por eso precisamente creo que está el desafío del docente de que no sea que hagan eso, sino precisamente que uno incorpore la IA como una herramienta y que la usen y que ellos puedan discernir y, uy, esto no lo prompteé bien, ¿cómo puedo hacer? ¿No? Eso me parece que es un gran desafío. Hay docentes que se están adaptando y yo creo que nos vamos a, o sea, se van a tener que adaptar todos, ¿no? Así es. Ya, por ejemplo, yo estuve en un ciclo de conferencias en la Universidad de Surrey, en Inglaterra, en el año 2022, y estaban ahí, justo había salido en esa universidad una decisión, una resolución del rectorado que decía que se permitía digamos, poner a la IA como referencia bibliográfica, ¿no? En Ujú. las tesis de grado en ese momento. Y que eso era como una revolución, ¿no? Fue una revolución en ese momento y nos agarró en el medio del Congreso, pero fue muy interesante ver eso y cómo ahora, ya del 2022 a hoy, ya está completamente incorporada. Pero bueno, también es algo que plantea un montón digamos, hay todo un replanteo también con respecto a la ética del uso de la Claro, inteligencia artificial, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener cuidado. esa parte nos podría ampliar un poquitico de esa aceptación de las inteligencias artificiales, de las IAs, pues en este tipo de trabajos. ¿Cómo ha sido pues el impacto y el recibimiento de los distintos actores de hacerse legal Ujú. esta parte? El tema de las implicancias éticas y legales, bueno, precisamente yo estuve en Colombia hace poco y uno de los temas en una de las conferencias que se tocó fue eso, ¿no? Digamos, implicancias éticas y legales que tiene el uso de la IA indiscriminadamente, ¿no? Desde el hecho de uso de datos o uso de base de datos para, no sé, supongamos el ejemplo en una empresa, un empleado le mandan a hacer un análisis de determinados clientes y sube la información directamente, supongamos a ChatGPT, Sí, directamente así, ¿no? Y eso es una grave violación, digamos, al- a- a la salvaguarda de los datos personales, ¿no? Y sí, quizás el dueño o la dueña de la empresa no lo sabe que ese Sí. empleado hizo, ¿no? Acá hace poco, en una sentencia de un juez de Chubut, que es una provincia argentina del sur de la Patagonia, el juez realizó una sentencia
los abogados litigantes, una de las partes del abogado se ve que rechequeó esa sentencia y se descubrió que la había hecho con inteligencia artificial, con ChatGPT. Entonces, bueno, eso fue hace unos días y se generó todo un debate. Imagínense, ¿no? Un juez que usa desde el inicio al fin al ChatGPT para que le realice una sentencia sobre un juicio, ¿no? Eso ha generado ahora actualmente en Argentina un dilema legal muy grande. O sea, yo no digo que no lo usen, pero no para que le hagan toda la sentencia desde principio a fin, ¿no? Digamos, o sea, puede consultar. Que aparte sabemos, digamos, ustedes más que yo, que comete errores, que en general trata de... Alucina. Alucina. Sí, totalmente. Que trata de responder rápido y como diríamos acá, es medio vago, ¿no? O sea, trata de responder rápido y no profundizar, ¿no? Y ese también es algo que en todas las profesiones que estamos usando IA tenemos que pensar, y el desarrollador, el ingeniero, digamos, en multimedia también tiene que pensar eso, ¿no? Digamos, las implicancias éticas y legales que tiene esto, que puede digamos, afectar desde tu reputación, la reputación en la empresa en la que trabajas, el impacto social de la tecnología, ni hablar, digamos, lo que contamina el uso de, digamos, de la inteligencia artificial. O sea, hay muchos temas que es como que deberíamos tener mucho cuidado. Lo que usted me está induciendo o me está, digámoslo así, transformando aquí en mi mente, es de que sencillamente hace falta una política de buen uso de las inteligencias artificiales. ¿Correcto? Sí. Entonces, eso es un gran campo donde podemos aportar y decidir una serie de reglas y protocolos de cómo utilizar esa inteligencia artificial en un campo específico. Es decir, cada política tendría que ser en un campo específico. Totalmente. Sí hay países de pronto que estén como trabajando en eso, o vamos muy lento en comparación con lo rápido que va OpenAI y toda esta gente. Sí, el único antecedente así formal que tenemos es cuando Italia prohibió el uso de la inteligencia artificial hace unos años. La realidad es que tengo entendido que en China es un país con mucho acotamiento, digamos, del uso básicamente al Estado, por cómo está configurado China. Pero después yo creo que estamos todos más o menos igual con esto, ¿no? Ha habido casos desde el punto de vista de marketing muy, digamos, en países del primer mundo, países en vía de desarrollo, muy, muy parecidos. O sea, creo que estamos todos como aprendiendo todos juntos, ¿no? Y fíjense ustedes lo exponencial que fue el crecimiento, que hace que también recién ahora, en el 2025, se esté planteando esto que decía de digamos, las buenas prácticas de la IA, y tener consideraciones éticas y morales que hasta ahora no se habían pensado. O sea, se había hablado un poco del tema ecológico, del impacto que tiene, pero ahora se está hablando de otra cosa, ¿no? Y yo creo que estamos todos como un poco aprendiendo de esto, ¿no? Y aparte se está usando en todos lados, en todas las profesiones. Entonces es como que, bueno, antes quizás solamente la usaba un segmento y ahora todas las profesiones la están usando. ¿Cómo es que se llamaba la de Terminator? Skynet. Skynet. Sí. Es que el profe de esa época, yo no me vi esa película, yo no había nacido, pero... Claro, ustedes son más jóvenes, pero Terminator... Oiga. Oiga, este muchacho quiero... No, a él se le cayó el cabello y a mí no se me ha caído, él es más viejo. Es decir, él me lleva como 10 años a mí y está con sus cosas ahí, pero bueno. Pero bueno, ya nos enseñó Terminator cómo termina esto, ¿no? Correcto, es decir, ya termina, pues, ¿verdad? Termina con una resistencia, ¿no? Claro, sí. Saludémoslo, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Eso, por las dudas, yo la verdad. Correcto, es decir, que la inteligencia artificial ya no nos va a necesitar. No, exactamente. Vamos a ver. Es decir, ese es el postulado de Terminator, exactamente. Del señor Cameron, es decir, de esa parte, ¿no? Que es una franquicia, pues, que está ahora muy alucinante en el sentido de las inteligencias artificiales, y todo el mundo está diciendo, bueno, ¿en qué nos va a reemplazar? ¿En qué nos reemplaza? ¿En qué lo reemplaza? ¿En qué nos reemplaza? Bueno, las inteligencias artificiales evidentemente impactan a la educación, correcto.
¿Cómo ha ido cambiando, sobre todo, primero que todo en Argentina, la educación, cómo cambió al introducirse en el ambiente, pues las inteligencias artificiales, evidentemente? Y si ha tenido oportunidad en otros países de comparar, pues nos regala pues las comparaciones. Bueno, en Argentina, o sea, estamos actualmente en el colegio primario, que le decimos así, que es, bueno, cuando los chicos tienen desde 6 a 11, 12 años. Hay todo un debate actual, porque yo creo que ese sector es el que quizás menos se ha adaptado a las nuevas tecnologías y a las nuevas TIC en su momento, y los chicos ya, no sé, tienen una clase con, no sé, qué sé yo, matemática, y directamente lo están grabando a la docente con el celular, y directamente le está resolviendo digamos, el problema en tiempo real, ¿no? Hay muchos chicos que, o sea, a mí lo que me sorprende de la diferencia generacional que tenemos, que esa es otra de las cosas que es muy importante siempre estudiar en investigación de mercado. La gente que tiene 6, 7, 8 años, es gente que básicamente quizás no ha leído libros o ha leído muy poquitos libros de papel, digo, que está plenamente, digamos, un nativo digital 100%, donde no entiende su vida sin internet y sin celular. Entonces, bueno, me parece que todavía una brecha en Argentina en la educación inicial, no así en el secundario y en la universidad, donde yo veo en todos mis colegas al menos mucho más penetrada la inteligencia artificial que hace 2, 3 años, ¿sí? Ya como directamente como puntos de la currícula de todas las materias. Y yo creo que también, al menos, bueno, Colombia está con el tema de inteligencia artificial también muy parecido a Argentina, me parece, por lo que pude ver. Y después, en Europa, estuve también este año en Francia y yo lo veo también de manera muy similar a nivel universitario, ¿sí? Yo sé que los docentes de nivel inicial en Argentina están teniendo problemas con esto, ¿no? Hay chicos que desde muy chicos tienen acceso al celular y los padres se lo compran. Entonces, algunos colegios optan por que los chicos dejen el celular como en un locker o en una cajita durante las clases, y otros que dicen no, el celular es una herramienta y bueno, y lo utilizan en clase. Pero bueno, yo creo que también ahí hay todo un tema. Todavía no tenemos, con respecto al uso del celular o el uso intensivo del celular, no tenemos todavía datos de gente que, no sé, ¿qué pasará cuando tengamos 80 años y tengamos 50 años de uso de celular intensivo, ¿no? O 60 años, ¿no? Entonces, bueno, eso también yo creo que está bastante en pañales, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención los procesos cognitivos de estos nuevos estudiantes. Esos procesos cognitivos que ahora son diferentes. No sé si ya se tienen datos sobre qué tan diferentes son y si son aprovechables, porque si hay un cambio, sea para que sea el provecho de la humanidad. Sí, hay, o sea, de la manera de aprendizaje, o sea, de los chicos de estos casos, por ejemplo, de chicos de 8 años, cuando yo los tenga en la universidad en 10 años, por ejemplo, va a ser muy, muy distinta a la de mis alumnos de hoy que tienen 18, 19, 20 años. O sea, y no tienen nada de diferencia, ¿no? Antes hablábamos de las generaciones, bueno, 15, 20 años. Ahora el cambio es de la manera de aprender es muy diferente. Es una manera mucho más intuitiva, no buscan el manual, o sea, como prueba y error, muy distinto a lo que como aprendimos nosotros, ¿no? De, bueno, te compras este celular, lees el manual, o haces esto, bueno, te dan las pautas, ¿no? Desde ese punto de vista es muchísimo más intuitivo, que tiene sus pros y tiene sus contras. Hace poco salió una nota, yo no recuerdo en qué universidad, pero es algo que están hablando los psicólogos, sobre todo, y también gente que está en ciencias de la educación, sobre que la generación alfa, esta generación que hoy es, que tiene 7, 6 años, 8, comparada con la generación anterior, siempre hablamos de ese rango de 10, 15 años, es la primera vez en la evolución humana que esta investigación científica la catalogó como menos inteligente, ¿sí? Correcto. Yo no sé, no me arriesgo por ahí a decir que yo creo que tienen capacidades muy distintas, como vos lo dijiste, ¿no? O sea, van a poder resolver determinadas cosas mucho mejor que nosotros y quizás en otras cosas les cueste más.
¿no? Claro. Pero se está hablando de eso, de que es una generación quizás como, entre comillas, mucho más cómoda, porque no necesita eso de, no sé, yo cuando estaba en el primario tenía que, no sé, estudiar sobre, supongamos, Colombia, y tenía que ir a la biblioteca a buscar un libro, sentarme, hacer toda esa investigación, todo ese disponer del Sí, tiempo, ¿sí? Hoy la información está mucho más disponible, pero la gente la busca menos. Y yo creo que la inteligencia artificial va todavía a cortar más eso, ¿no? O sea, van a confiar mucho más en inteligencias artificiales que en su propio criterio. Lo cual eso está bueno y está correcto. mal. O sea, digamos, no es que es mejor, es diferente. Tenemos que estar preparados, los chicos como futuros ingenieros, nosotros como docentes, como gerentes de empresa, tenemos que estar preparados a gente que va a estar acostumbrada a otra forma de aprendizaje y que eso también va a implicar, o sea, va a tener una implicancia directa en productos, servicios que generemos, Sí, en maneras de explicar, maneras de comunicar, de promocionar, o sea, va a ser diferente, ¿sí? Entonces, bueno, es eso, es como ir viendo cómo crece esta generación y las que le sigan, más jóvenes todavía, donde, qué sé yo, o sea, no sé, se me ocurre una idea, si estamos pensando en, no sé, bueno, vamos a hacer un complejo de cabañas en la montaña, o ahí, digamos, en Tayrona o algo así con la playita sí, cerca, divino, donde no haya internet, donde no haya nada, y quizás las generaciones más jóvenes no vayan, ¿sí? O sean claro. mucho menos de los de quizás nuestra generación, gente de los 50, 40 años, 30, 25, que por ahí lo toman como un detox, o bueno, me voy. Pero quizás estas otras generaciones no directamente vayan muchísimos menos, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de cosas que tenemos que repensar y estar muy atentos a cómo evoluciona esto. Sabemos de que nuestro famoso sol, que lo vemos amarillo, pero en realidad es de luz blanca, Sí. y se demora 8 minutos en mandarnos cositas, ¿verdad? Y puede haber una llamarada solar que irradie toda la Tierra de gran intensidad que pueda afectar, dañar, perjudicar a todos los equipos electrónicos. Eso lo sabemos. ¿Qué va a pasar con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes adultos, con los adultos y con los ancianos? ¿Qué pasaría en ese escenario? Si pasara hoy, por ejemplo. Sí, hoy. Bien, yo creo que las generaciones más grandes van a ser las mejores preparadas emocionalmente para ese momento. Fíjense que Correcto. hace poco fue, creo que España, Italia, Francia, no sé, se quedaron El sin apagón. luz durante 12 horas, ¿sí? Y casi, o sea, los que colapsaron, inclusive que tuvieron que recibir asistencia médica y psicológica, fueron las generaciones más jóvenes, ¿no? Que no sabían qué hacer, literal. Y solamente se cortó la luz. Por ende no tuvieron internet, ¿no? O, bueno, una gran mayoría. O no podían acceder a datos. Entonces, yo creo que, bueno, que sería algo muy interesante de ver. Yo creo que los más jóvenes son los que colapsarían porque no están acostumbrados a no tener ese uso de una vida sin tecnología, y nosotros los que fuimos creciendo y acoplándola, creo que nos podríamos, igual estaríamos todos nerviosos, Claro. ¿no? Digamos, no es que creo que nosotros la pasaríamos genial, pero creo que estaríamos, bueno, conoceríamos qué hacer en estos casos todo de Pues nosotros manera es manual. decir, haríamos lo que hacíamos antes, ¿no? Exacto, Haríamos lo que hacíamos exactamente, antes. exactamente. Acordar, por ejemplo, de una reunión, ir a una hora y bueno, tener que llegar a como sea, ¿no? No avisar, estoy llegando, me estoy conectando, O o sea, llegar sencillamente porque no hay tecnología. antes, claro, Llegar, sí, y ¿cierto? llegar Llegar antes, y no en tal hora, en tal día nos encontramos total. en tal sitio. Es decir, Agendarlo como antes. en una agenda papel que uno todos los días tenía que ver para no olvidarse de nada. Sí. No existe Sí, calendar, no existe nada. No sí, pero existe absolutamente nada. No hay podcast, no hay podcast, No hay nada. no hay nada. sí, 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 tú antes salías y te llamaban al teléfono fijo. De hecho, este Sí, claro, movimiento es del nosotros lo teléfono hacemos. fijo. Y que no, Ya entonces no, yo le cerré el teléfono. Yo, pero, ¿cómo? Eso ya no existe. claro. Y te dejaban la razón y no hay qué.
Sí. Pero oye, chévere, bueno, interesante. y después cuando salió el contestador automático, bueno, eso fue como tipo un Sí. reavance. Ahí vos llegabas y escuchabas los mensajes. Pero vieron, no sé si vieron esto, que los que hacemos este gesto nos delata la edad, totalmente, Claro, de porque los una. chicos más jóvenes Claro. hacen así, ¿no? Y Sí, hacen sí. así. Sí, ellos no entienden O qué por es esto. ejemplo, claro, o bajar la ventanilla. Sí. Cuando estás al lado de un auto y le haces. Hay una parte adaptativa Ujú, ante los desastres, ¿correcto? ujú. De Sí. preparación. Como nos pasó en la Eso, pandemia también, o sea, sí, y también quiero resaltar algo que me das vos pie de lo que dijiste, o sea, también está eso de quizás gente de mi generación o más grande, no, antes era mejor, hay una romantización de que tiempo pasado fue mejor y generalmente no lo fue, ¿no? Digamos, nos faltó tecnología, yo estoy segura, siempre se lo digo a mis alumnos, si mi abuela hubiera tenido WhatsApp, hubiera sido una genia del WhatsApp, una ídola, lo hubiera usado porque le encantaba hablar con sus amigas, o sea, le faltó tecnología a mi abuela, nada más. Fuera No es que antes influencer. era mejor. Claro, hubiera sido una influencer total, Sí, tendría sí, un sí, sí. podcast, todo. Pero bueno, es eso, también evitemos eso de, yo digo como docente, de romantizar lo anterior, porque la realidad, cuando vos hablabas del tema del uso de la calculadora, la calculadora científica, me acuerdo cuando en el secundario la empezamos a usar, uy, era buenísimo, te sacaba derivadas, o sea, seno, coseno, todo eso, o sea, fue varianza, fue fantástico. La realidad es que de aprender a sacar la manual, yo, bueno, tampoco seguí una ingeniería o matemáticas, pero nunca la usé en mi vida, pocas correcto. veces. Entonces tampoco es que, bueno, era mejor aprenderlo manual si en realidad después en la vida real no lo usabas, ¿sí? Tenías Correcto. computadora y tenías calculadora, o sea, un poco, esa es un poco la reflexión. Va a ser diferente, la sociedad está cambiando, Sí, cambia minuto a minuto y nos tendremos que adaptar. Yo creo que el gran desafío para la gente de más 30, más 40 es eso, es la capacidad de adaptación, que yo creo que nuestra generación la tiene, quizás no tanto la gente de 30 años más grande, pero nosotros vamos a ser esos viejitos que se adaptan a todo. sí. Vamos a hacer. Espero. Que ya estamos adaptados a todo. No estamos haciendo Sí, podcast. totalmente, No estamos haciendo podcast. totalmente, No, sí, sí. totalmente, Yo una vez totalmente. tuve, ahora que estamos hablando de eso, yo una vez tuve una conferencia hace rato, antes de la pandemia, después de la pandemia fue como antes y después. Y yo Sí. me acuerdo que el conferencista preguntó, ¿qué es lo más seguro en la vida del ser humano? O lo único seguro. Y todos nos quedamos así como, la muerte. Pues la La- muerte, ¿no? El sí, cambio. Y era eso, el el cambio. cambio, O sea, el cambio. realmente lo único, y la muerte, Que pues, incluye la es un Que cambio. muerte, es un claro, que cambio, que es incluye un la cambio. muerte. ¿No? Sí, ya depende de cada quien su creencia Sí, sí, religiosa, espiritual, qué sé sí, yo, sí, pero sí. es un cambio, ¿cierto? Y la humanidad Sí. nunca deja de cambiar. Si no, no No, estuviéramos hoy, como dice el profe, no, haciendo totalmente, podcasts y tuviéramos totalmente, smartphone y todo eso. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues totalmente. no sabemos, pero ahí nos vamos como adaptando. Estamos Doctora, en el baile, o sea, estamos bailando. eso, correcto. Que no debe sonar la música. Doctora, una pregunta, nos Sí, encantaría estar aquí toda la semana, pero se ha portado excelente en Internet. sí, Una demasiado. pregunta muy puntual, Sí. bueno, personal podría ser, ¿no? Háblenos un poco sobre qué es Craneándote, que me llama Ajá, tanto la craneándote. atención ese nombre, me parece muy creativo, Craneando y la T, no sé, como La muy T. interesante. Ajá. Como una canción, Eh, craneándote, craneándote. Sí, claro, pero ¿cómo se une ahí? nosotros, bueno, esa es mi socia, María de la Paz Rego, la nombro, la doctora, y otra gente más, tenemos una consultora, ¿sí? De marketing y nuevas tecnologías, así la definimos, ¿no? Y la definimos hace 12 años así. Y por eso también es como que siempre estamos, ¿no?, tratando de adaptarnos. Y craneándote fue porque cranear es como pensar, nosotros lo usamos mucho Sí, en Argentina, cranear, uy, tengo que cranear esto, tengo que pensar esto. Y la T en referencia, porque el isólogo es craneando y la T en mayúscula, Ajá, y correcto. es precisamente como hacer referencia a eso, a las nuevas tecnologías, ¿no? La verdad que, bueno, nos siguió acompañando la tecnología y, bueno, seguimos poniendo, digamos, acoplando cosas, ¿no? En ese momento, cuando lo pensamos, empezaba el auge de las redes sociales y ahora ya estamos con Big Data, inteligencia artificial y Dios sabe qué vendrá después, ¿no? Es como que estamos viviendo un capítulo de Black Mirror todo el tiempo, ¿no? No sé si conocen esa sí, serie, se la sí, sí, recomiendo. claro, por Claro, claro. supuesto. Una serie genial Sí. sobre eso, la humanidad y la tecnología, ¿no? Como una reflexión. Esto del marketing para emprendedores, lo del libro,
Bueno, Sí. honestamente no hemos leído el libro, Te los voy a pero pasar. Vamos a hacer una reedición digital y se las voy a hacer. sí, Nosotros lo hicimos en maravilloso. papel. Maravilloso. ¿Qué podríamos, yo sé que ahora no vamos a hablar de todo a profundidad de eso, pero Una pequeña reseña, ¿no? correcto, de qué trata y cómo Sí. nuestra ¿A quién va dirigido correcto. y qué podemos, Sí, qué ¿qué media pueden sacar algo? se puede sacar Sí, algo? Que sí, sé sí. que sí, obviamente. Nosotras, con Paz, la escribimos con mi socia, porque Sí. notamos que dentro de la bibliografía en marketing, y que bueno, que ahora ya está todo digitalizado y se puede conseguir, pero siempre como que los grandes autores, bueno, Kotler, que es el padre del marketing, a todos los más tipo Seth Roger, todos los más modernos del marketing, siempre hablan de empresas medianas grandes, y nunca hablaban del emprendedor y de la MIPYME, Sí. ¿no? De la empresa chica. Entonces nosotras encontramos ahí que había como un vacío en bibliografía de marketing para que explicarle a alguien que no sabe nada de marketing, pero que tiene su emprendimiento y que tiene mucho expertise o viene de otras áreas, como podría ser las ingenierías, podría ser los abogados, podría ser, no sé, un contador, un médico, qué es lo básico que no puede faltar de conocimientos de marketing. Entonces, el libro está pensado así en capítulos, es cortito, es chiquito, es más como una especie de manual, pero las cosas también explicado, digamos, como para alguien que sabe poco de marketing o que no sabe nada de marketing, y cada capítulo termina con un ejercicio práctico, que eso es lo bueno, donde nosotros también ponemos la respuesta, pero como para que, bueno, puedan practicar. Te enseñé sobre investigación de mercado, bueno, fíjate estos datos y a ver qué podés desarrollar vos. Entonces, a nosotros nos pareció súper interesante poder acercar el marketing a gente que no es especialista en marketing, porque generalmente los libros de marketing son un poco difíciles y también se ponen ejemplos de empresas grandes, que está buenísimo, yo aprendí así marketing, ¿no? Pero bueno, Correcto. también no enseñan mucho a emprender, o al menos en ese momento Empresas no encontrábamos chicas. esa bibliografía, claro, y gente que por ahí tiene no sé, su puestito de arepas y quiere crecer. Claro. Y no sabe Claro. cómo hacer, ¿no? Entonces, por eso es que lo pensamos. Es el primero de una serie de libros donde vamos a ir enfocándonos en distintas profesiones. Marketing para abogados, marketing para ingenieros, marketing para, ¿sí? Con esa consigna de que sean cosas específicas para cada profesión y que sean más útiles, ¿no? Por eso es así que nació la idea. Perfecto. Excelente. Bueno, doctora María Alejandra, de verdad ha sido un placer, muy agradable la No, conversa. por favor. Ojalá Estuve nos podamos ver otra con vez mi mate. nuevamente. Claro. No, aquí café, aquí el hombre nada, pero bueno. Yo mi agua, ¿no? No, listo. No, muy agradecido, doctora. No, por Doctora favor. Alejandra, muy De verdad, cuenten agradecido. conmigo. Cuenten conmigo para cuando Perfecto. necesiten. No, y este tema es tela que cortar y es probable que hagamos, digámoslo así, con los suscriptores y con los comentarios que nos hacen Total. nuestros creativos, pues sí que nos pidan si quieren Total, una sí. continuación, una segunda parte. Claro que sí. Bueno, listo, como siempre, corten. Corten.